Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hermosa hora, en este hermoso día de hoy, martes. Shalom, alejen a todos ustedes, mis hermanos. Seguimos en el estudio del libro de Mateo desde la perspectiva hebrea. Amén. Así que oramos. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la rabá. Toda la gloria es tuya, Padre. Gracias por este estudio, Señor, que podemos aprender de tu palabra en el concepto hebraico, Padre Santo. Te damos gracias una vez más, Señor. Pase ese tizón encendido, Señor, por nuestros labios, de no hablar ni palabras ni huecas ni vacías, sino palabras dirigidas por tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Así, mis hermanos, en esta hora seguimos en el tema de Juan el Inmensor, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en este Mateo capítulo 3, el precursor, el rey, ¿verdad? Y anuncia que el reino y bautizaba a Yahshua el rey. Amén. Ahora, vamos a leerlo, ¿verdad? Del hebreo al español. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 10. Dice: en aquellos días se levantó Yohanan Hamabir, Yohanan el Inmensor, y proclamaba en el desierto de Yehudá, diciendo: vuélvasen de sus pecados a Yahweh, porque el Malhut Hamashin, el reino de los cielos, está cerca. Porque esto es lo que predijo Yehazyahu, el Nabí, el profeta, diciendo: voz que clama en el desierto, preparan el camino de Yahweh, enderezar el desierto, calzada a nuestro Elohim. Y Yohanan vestía de pelos de gamalín, de camellos, y un cinto de cuero alrededor de su cintura. Y su comida era gavín, langostas y saltamontes, y de bash hayar, miel silvestre. Y salían así Jerusalén, toda la Yehudá y toda la región alrededor del Jardín, y eran sumergidos por él en el Jardín, y confesaban sus hataín, pecados. Y sucedió que cuando él vio mucho de los perushim, separación, y seduquín, seduceos, secta fundada 167 años antes del Mesías, acercarse para ser sumergido por él, le dijo: Yaldei, Sinfonín, crías de víbora, ¿quién le dio a ustedes entendimiento para escapar de la ira venidera? Ustedes hagan frutos propios de haber hecho techubá, volverse a arrepentirse, y no piensen en sus corazones diciendo: Abraham es nuestro padre, porque yo les digo a ustedes que de estas piedras pueden el Elohim levantar hijos para Abraham. Ya está puesta la hacha y la raíz de los árboles, y aquí todo árbol que no produzca buen fruto será cortada y arrojada al fuego. En los primeros versículos, en el versículo 1 y 2, en aquellos días llegó Juan el Bautista, ¿verdad? Yohanan el Inmensor, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, de pronto Juan el Bautista aparece en las páginas de las Escrituras. Si solamente tuviésemos el Evangelio de Mateo, nos preguntaríamos: ¿de dónde vino? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Por qué Mateo no nos presenta esa información? Y la razón es evidente. El profeta Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes y preparaba la llegada del rey, venía a preparar la llegada del rey. Dijo textualmente: he aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. El mensajero era Juan el Bautista. Uno no necesitaba realmente conocer los antecedentes de un mensajero. Cuando recibimos un mensajero, nos entrega una carta o un telegrama, no le preguntamos sobre sus antepasados. No nos interesa ese dato personal, sino el mensaje que nos trae, que es lo que verdaderamente es importante. Así que simplemente se lo agradecemos al portavoz del mensaje y le despedimos. Juan el Bautista dejó muy claro el hecho de que él era solamente el mensajero, y Mateo también lo aclaró. Por lo tanto, se introdujo en las páginas de la Biblia predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos ahora a considerar estas expresiones. Número 1, arrepentíos. Número 2, el reino de los cielos. Y número 3, se ha acercado.
Estas tres palabras son muy importantes. Arrepentido es una expresión que siempre se le ha presentado al pueblo del Elohim como un desafío, como para cambiar completamente la forma de vivir. Arrepentidos, en el original hebreo es teshuvah, ¿verdad? Cuando hacemos teshuvah, nos arrepentimos, tenemos arrepentimiento. En el griego es metanoia, que significa cambio de mente. O sea, que si estás yendo a una dirección, das vuelta y vas en otra dirección. Principalmente el arrepentimiento, la teshuvah, concierne a las personas que van a ser salvas por el pueblo del Elohim, del cual en la época ellos son los que cuando llegan a ser insensibles o indiferentes tienen que dar vuelta, hay que experimentar un cambio. Eso fue precisamente el mensaje enviado a las 7 iglesias de Asia Menor y que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Era el mensaje del mismo que Yahshua. Aleluya. Aleluya. Alguien podría preguntar si la persona no es salva. Es decir, el creyente en Yahshua, el que ya es creyente en Yahshua, no tiene que arrepentirse. O a la persona no salva se le dice que tiene que creer en Yahshua. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo para el carcelero de Filipo, como nos relata el libro de los Hechos 16:31. Aquel hombre necesitaba experimentar la teshuvah, el arrepentimiento. Lo que pasa es que hoy día aceptamos a Yahshua, pero no hay teshuvah, no hay arrepentimiento. Entonces viene la expresión el reino de los cielos. Se refiere al gobierno de los cielos sobre la tierra. No puede haber un reino sin un rey, ni un rey sin un reino. Yahshua, nuestro Mesías, nuestro rey. Mateo nos indica en este pasaje continúa el cumplimiento de la profecía. Porque el que está aquel que se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Adón, hacer sus derechas sus sendas. Se refiere a la profecía del libro de Isaías 43. La voz que clamaba en el desierto definía todo lo que Juan pretendía hacer, y su propósito era preparar el camino para el Mesías. Juan, tenía vestido de pelos de camello, dice el versículo 4, un cinto de cuero de la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Parecía un individuo extraño. No es cierto, ¿verdad? Parecía un individuo extraño. Seguía una dieta rara y vestía de una manera poco común. Aquí tenemos a un hombre excepcional, a un hombre con una misión. Era realmente como un personaje del Tanakh, salido del Tanakh, intruyéndose en el Brit Hadashah. Vamos, mira, vuelvo otra vez y se lo voy a repetir. Mira, en el versículo 4, y el Juan tenía vestido de pelo de camello, un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Parecía un individuo extraño. Como dije, no es cierto, ¿verdad? Parecía un individuo extraño. Seguía una dieta rara. Vestía de una manera poco común. Aquí tenemos a un hombre excepcional, un hombre con una misión. Era realmente como un personaje del Tanakh, salido del Tanakh, intruyéndose al Brit Hadashah. Era el último de los profetas del Tanakh. Leemos los versículos 5 y 6. Acudí entonces a él a Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados
por él en el río de Jordán. Observemos que las multitudes acudieron a él. Juan no tenía una organización que le respaldase y lo promoviese. Evidentemente el Rúa de Yahweh estaba en aquel hombre, y la actitud de las personas indicaban que se había operado un cambio en su vida, había operado un cambio en su vida. El mismo hecho de que sometieron a la Tevilá que efectuaba Juan era una demostración que estaban abandonando su antigua manera de vivir y asumiendo una nueva vida. En los siguientes versículos nos presenta su encuentro con los fariseos y los saduceos. Pero cuando vino muchos de los fariseos y saduceos, venían para el bautismo. Lo leímos ahora en el versículo, ¿verdad? 7. Y sucedía que cuando él vio a muchos de los perushim y de los saduquín, ¿verdad?, acercarse para ser sumergidos por él, que les dijo a ellos: Yaldei Sadifonim, crías de víbora. Ahora, esto nos llama la atención. Su forma desafiante de dirigirse a los fariseos y a los saduceos, pasando por alto su dignidad y haciéndoles ver la inutilidad, ¿verdad?, de apoyarse en la vinculación con Abraham como antepasado. Fue verdaderamente el lenguaje fuerte y violento. Es como si le hubiera dicho: debéis mostrar evidencia de esta nueva vida. No se trata de que paséis solamente por el acto de la Tevilá. Tiene que haber un fruto en nuestras vidas. En este mismo estudio vamos a seguir hablando de la vida de Juan el Bautista. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 3, del 10 al capítulo 4:11. Dice: miren, yo sumerjo a ustedes en agua para Teshuvá, para volverse a arrepentirse de sus hataín pecados y hacia Yahweh. Pero vienen detrás de mí el que es más fuerte que yo, el cual yo no soy suficiente digno para llevar sus sandalias, y a él sumergirá a ustedes en el Ruach HaKodesh. Oye, y en el Ruach apartado y fuego. Su horquilla está en su mano, y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que no se apagará. Entonces Yahshua vino a Galil al Jardín para ser sumergido por Johanán, pero Johanán trataba de impedírselo, diciendo: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Y respondió Yahshua diciendo: permítamelo ahora, porque conviene que se cumpla toda la sedacá, justicia. Entonces Johanán se lo permitió. Tan pronto como Yahshua fue sumergido y subió de las aguas, y sé aquí los Shamaín cielos fueron abiertos, y vio el Ruach del Elohim que reposaba sobre él como una Johanán, paloma, una Yoná. Y aquí una voz de los Shamaín cielos dijo: este es mi hijo amado en quien estoy complacido. Entonces Yahshua fue llevado, estoy en el capítulo 4, fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por Satán, el adversario. Y aconteció que después de haber ayunado Yahshua por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y se le acercó Satán al adversario y se le dijo: si eres el Ben Elohim, hijo del Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en lejem, en pan. Y respondió Yahshua diciendo: como está escrito, no solo de lejem, de pan sustentará el Adán, hombre, sino de todos mis mandamientos que salió de la boca de Yahweh. Entonces a Satán el adversario lo llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del Mishkat, la casa apartada del templo, y le dijo: si eres el Ben Elohim, el hijo de Elohim, tírate abajo, porque escrito está: a sus malachim, mensajeros, él ordenará para guardarte de todos tus caminos. Y él le respondió:
Yahshua, pero también está escrito: no probarás a Yahweh tu Elohim como lo probaron ustedes en el Masá. De nuevo lo llevó a Satán, al adversario, a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de Tebel, mundo, confusión y perversión en toda su cabot, honor y honra. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Apártate de mí, Satán. Yeshua le dijo: porque escrito está: a Yahweh tu Elohim, a él salvará. Entonces a Satán el adversario le dejó, y vinieron Malachim mensajeros y se ocuparon de él. Aquí seguimos en el capítulo 3, ¿verdad? Del 3 al 10, del 10 en adelante, del versículo 10 en adelante. Nos seguimos hablando de Juan, el mensajero, de nuestro Adón, ¿verdad? Y después de considerar su encuentro con los fariseos y los seduceos, cuando estos vinieron para ser bautizados, da importancia que el bautismo, la tevilá, más allá de un acto externo, ¿verdad? Para que estemos aquí todos presentes, ¿verdad? Que estamos hablando. Seguimos, ¿verdad? Perdonen la interrupción. Aleluya. Si vamos al versículo 10, dice: y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado del fuego. En el Brit Hadashah tiene mucho que decir sobre el producir fruto, que es el resultado de tener un árbol de buena calidad. Solo un árbol frutal puede producir fruto. Juan hablaba aquí de que el hacha colocada sobre la raíz del árbol, porque dicho árbol no está dando fruto. Un manzano producirá manzana, uno de ciruelo dará ciruela, pero un árbol de espina no es un árbol frutal y debe ser cortado. Por cierto, la raíz y el fruto van juntos, porque un árbol debe tener la clase de raíz adecuada para producir una buena clase de fruto. Esto es exactamente lo que Juan el Bautista le estaba diciendo. Un árbol de mala calidad debía ser cortado y arrojado al fuego. En los versículos 11 y 12, yo a verdad bautizo, sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará con el Ruach HaKodesh y con fuego, y él, viendo esta en su mano, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego extinguible. Juan le estaba diciendo que él hacía la sumersión con agua, pero cuando viniese el Adón, bautizará con el Ruach HaKodesh, con fuego. Esta conjunción, y ya abarcando un periodo más de 2000 años, tú y yo estamos viviendo en la época del Ruach HaKodesh, iniciada en Shavuot, ¿verdad? Cuando vino el Ruach HaKodesh. En la actualidad, Yahshua bautiza con el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh viene no a alguno, sino a cada creyente en el momento de creer, identificando, uniendo a cada creyente con el cuerpo espiritual de Yahshua, con la congregación. Él bautizará con fuego cuando venga en segunda vez, y el fuego significa juicio. Precisamente en el versículo 12, Juan terminó su declaración hablando de la segunda venida de Yahshua. Es necesario hacer esta distinción, ya que esta es una de las grandes verdades en la palabra de Yahweh. El relato ahora nos cuenta lo que sucedió en el día de que Yahshua fue bautizado por Juan. En los versículos 13 al 15 dice: entonces Yahshua llegó a Galilea en el Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Yahshua le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. ¿Por qué fue sumergido Yahshua? Podríamos mencionar varias respuestas, pero la razón principal está explicada aquí. Cuando Yahshua dijo: es conveniente que cumplamos así toda justicia.
Yahshua se estaba identificando completamente con una humanidad afectada por el pecado. Isaías había profetizado en Isaías 53:12 que Yahshua sería contado con los rebeldes y con los transgresores. Vemos pues un rey que se identifica con sus ditos. De hecho, la sumersión tiene la constatación de identificación, y yo creo que esa identificación fue el motivo fundamental para la sumersión de Yahshua. Además de Yahshua, no fue sumergido para establecer un ejemplo ante nosotros, ni con el objeto de fijar un modelo que pudiéramos seguir. Yahshua era santo y no necesitaba arrepentirse. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. Él era santo, inocente y puro, distinto de los pecadores. Fue sumergido para identificarse totalmente con la humanidad. ¿Había otra razón para que Yahshua fuese bautizado? El bautismo en agua es un símbolo de muerte. Su muerte iba a constituir un bautismo. Recordemos que según nos cuenta Marcos capítulo 10:38, Él le dijo a sus discípulos, a Jacob y a Juan, cuando solicitaron sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber la copa que yo bebo, o ser sumergido con la sumersión que yo soy sumergido? Que es la muerte de Yahshua, fue una tevilá. Él participó de la muerte por ti y por mí. Hay un tercer motivo para la tevilá de Yahshua. En aquel tiempo fue separado para ejercer su servicio como sacerdote. Todo lo que Yahshua hizo, cada uno de sus actos, fue realizado por el poder de Ruach HaKodesh. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, a aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Yahweh en él. No había pecado sobre él. Así tampoco había pecado en él. Mi pecado él lo llevó. No en él. Fue puesto sobre él, pero no en él. Esta es una distinción. Mira, se lo voy a volver a aprender. Se lo voy a volver, porque esto es una mala. Siempre esto es una mala interpretación. En Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: aquel que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Yahweh en él. No había pecado sobre él, así como tampoco había pecado en él. Mi pecado fue puesto sobre él, no en él. Esa es la separación, porque muchos decimos: oh, él llevó nuestros pecados. Sí, él los llevó, pero no fue en él. Fue puesto sobre él, no en él. Esta es una distinción importante. Por lo tanto, tú y yo somos salvos por identificarnos con él. Él se identificó con nosotros en la tevilá, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 21, dijo que somos salvos por la tevilá. ¿De qué manera de identificarnos con Yahshua, nuestro Mesías? Ser salvo es estar en Yahshua. Y como estaremos en Yahshua por la tevilá del Ruach HaKodesh, yo creo que la tevilá por agua, por la sumersión, porque por medio de él declaramos que nos hemos identificado con Yahshua. Yahshua dijo en Juan 6:37: el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Debemos reconocer que tenemos que identificarnos con Yahshua, y eso es llevado a cabo por el Ruach HaKodesh. Nuestro tevilá por agua constituye un testimonio en esta verdad. Dice que después de haber sido bautizado, de ser la tevilá, la sumersión, Yahshua salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y vino en el Ruach de Yahweh, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo. ¿Cómo?
Este es mi hijo amado, en quien me ha complacido. Aleluya. Hermanos, yo lo voy a dejar aquí para continuar con Mateo capítulo 4. Bueno, ya que lo hablamos, vamos a darlo, porque este tema también está bueno. Vamos a darlo. En Mateo 4 hablamos de la tentación de Yahshua en el desierto, el principio de su ministerio público en Capernaum, ¿verdad? Y el llamado de 4 de sus discípulos junto al mar de Galilea. La triple tentación de Yahshua, como muchos dicen. Y sigamos el movimiento del relato del libro de Mateo. Yahshua descendió, ¿verdad? Yahshua descendió del cielo para nacer entre todos nosotros y así poder identificarse con nosotros. Él creció como cualquier otro niño, excepto que él era inocente y sin pecado. En su sumersión, en su tevilá, se identificó con nosotros. Para eso fue la tevilá, para identificarse con nosotros. Asumió la carga de nuestro pecado después que iba a ser probado, porque había algunas preguntas reales que querían una respuesta. Era el rey capaz de soportar una prueba, podía superarla, ¿verdad? Y la palabra tentar tiene un doble significado, que dice, ¿verdad? Incitar o tentar al mal o seducir. No sé si estamos aquí, ¿verdad? Presentes, ¿verdad? Déjame poner esto para acá para que no nos afecte. Entonces, ese no era el caso de Yahshua. En el Evangelio, según Juan capítulo 14, versículo 30, le encontramos diciendo: viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Según la carta de los Hebreos 7:26, él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Así que la tentación para Yahshua tenía que ser diferente de la que me haría caer a mí o a usted, en el sentido de que tenía que ser una tentación mucho más grande. 2. Probar, ¿verdad? Yahweh no tienta a los seres humanos con el mal, de acuerdo con Santiago capítulo 1 versículo 13. Sin embargo, en Génesis 22:1 se nos dijo que Yahweh probó a Abraham, queriendo decir que Yahweh probó la fe de Abraham. Yahshua iba a ser probado, podría haber caído. Quisiera responder con un no enfático. Él no podía haber caído. Si hubiera podido ser vencido, entonces tú y yo no tenemos en absoluto un Salvador seguro. Quizás te pregunte, bueno, ¿y si Yahshua no podía haber caído? ¿Fue su tentación legítima y genuina? Permítame aclararte que su tentación fue mucho mayor que cualquiera que tú y yo hayamos jamás enfrentado. Cada diamante genuino es probado para mostrar que no es falso. De una manera similar, Yahshua, nuestro Mesías, fue probado para demostrar que él era exactamente quien afirmaba ser. Y debo decir también que ese era el preciso motivo por la cual Yahshua fue probado, para poner en evidencia, para demostrar que él no podía ser vencido. Por lo tanto, su prueba era mayor que la nuestra. Hay un límite para nosotros poder soportar. Si me enfrentas con una tentación y aumentas la presión sobre mí, finalmente sucumbiría. Y esto también sería así en tu caso. Pero en Yahshua no se dio, aunque la presión continuó en aumento. Otra característica interesante de esta tentación es la comparación en el contraste con la prueba a que Eva fue sometida en el jardín del Edén. En primer lugar, Yahshua fue probado en el desierto, mientras que Eva fue probada en un jardín. ¿Qué contraste? Vamos a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 4. Entonces Yahshua fue llevado por el Rúa al desierto para ser tentado por Hasatán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el hijo de Yahweh, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta fue la misma clase de tentación que le vino a Eva. La primera fue física
En Génesis 3:6 dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Al Adón se le dijo: convierte las piedras en pan. La primera epístola de Juan, ¿verdad? La primera de Juan, capítulo 2, 15, versículo 10, 15 y 16 dice que tal tentación para el creyente es la pasión de la carne, es decir, los malos deseos de la naturaleza humana. Y continúa el versículo 4 que dice: pero él respondió, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Estas son palabras que proceden del libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Yahshua seguramente conocía esa afirmación porque estudiaba la Torá y sabía la Torá, y él es la Torá viviente, y él creía que era la palabra inspirada por Yahweh. Así que pasemos ahora a la segunda tentación. Leamos los versículos 5 y 6. Entonces Hasatán le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Yahweh, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles le te encomendará y en las manos te llevarán, no sea tu pie tropiece en piedra. Hasatán estaba citando el Salmo 91 versículo 11 y versículo 12, aunque no con exactitud. Ahora esta era la tentación espiritual. Para Eva fue que aquella vio que el fruto era deseable para alcanzar la sabiduría. Para el creyente, y continuando con nuestra referencia a primera de Juan capítulo 2 versículo 16, corresponde a la arrogancia de la vida. Vamos a ver la respuesta en el versículo 7. Dice: Yahshua le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Elohim. En esta ocasión estaba citando el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Así que pasemos finalmente a la tercera tentación, que fue psicología, una psicológica, ¿verdad? Vamos a ponerlo así en los versículos 8 y 9. Otra vez a Satán le llevó a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorarás. Ay, ay, ay. Decimos que es una tentación psicológica porque el ser humano anhela y codicia el poder. Eva fue sometida a la misma tentación. Según Génesis 3:5, el tentador le dijo: seréis como Yahweh, conociendo el bien y el mal. Muchos de nosotros sucumbimos ante esta prueba. Observamos la respuesta de nuestro don. Entonces Yahshua le dijo: vete, Hasatán, porque escrito está, al Señor tu Elohim adorará y a él solo servirá. Estaba citando Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. En cada uno de los casos hemos examinado que Yahshua respondió con la Torá, y ciertamente esa actitud es un mensaje dirigido a todos nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué es que muchos tienen problemas al vivir la vida del creyente? Con todo respeto, para cada uno diré que la problemática viene de la ignorancia de la palabra de Yahweh. Hemos tomado nota de que nuestro Adón siempre respondió al acoso citando la palabra de Yahweh. Yo creo que esa palabra tiene una respuesta para tus problemas en concreto. Por ese motivo debiéramos conocer este libro mejor de lo que hacemos. Por cierto, Hasatán debió pensar que las respuestas eran adecuadas, porque en el versículo 11 leemos: y Hasatán entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. El mismo relato del Evangelio de Lucas 4:13 nos dice que Hasatán le dejó hasta un momento oportuno. Creo que debió regresar al día siguiente y continuó probando a Yahshua durante toda su vida. De manera especial veremos la tentación de Hasatán poco antes de la muerte de Yahshua en la cruz, en el jardín del Getsemaní, donde él soportó un sufrimiento indescriptible. Hagamos ahora una breve recapitulación de este episodio en la vida de nuestro Yahshua. En primer lugar, hemos visto que Yahshua, al nacer como un rey, fue presentado como un rey, bautizado como un rey, y en último lugar hemos comprobado que fue probado como un rey.
Por tanto, el Evangelio de Mateo, él es presentado como un rey. Esta prueba reveló varias cosas. Una de ellas es que Hasatán es una persona. En este encuentro con Yahshua, él está tratando como una persona. Esta debiera ser una respuesta a cualquier creyente en la Biblia que tenga preguntas o dudas sobre él. Porque hay algunos que insisten que Hasatán es solamente una influencia. Además, observemos la situación sutil de Hasatán. Lo primero que le dijo a Yahshua fue: si eres hijo de Yahweh, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, demuéstralo de un modo que no sea hecho de la manera de Yahweh. No hubo ningún intento para Yahshua que cometiese. ¿Por qué? Por ejemplo, un crimen. Para ello no habría sido una tentación. Y realmente porque la inclinación natural de Yahshua era hacer el bien, ya que el pan era el sostén de la vida. Convertir las piedras en un pan hubiera sido una buena acción. Y más adelante en su ministerio alimentó multitudes con pan. Pero el mal inherente de la tentación de Hasatán consistía en conseguir que Yahshua se apartase de la voluntad de Yahweh para su vida. También hemos visto que durante todas las tentaciones, Yahshua respondió a Hasatán desde la palabra de nuestro Elohim. En otras palabras, utilizó la carta de los Efesios 6:17, llamada la espada del Espíritu, para hacer frente al enemigo de Yahweh y al ser humano. En cada caso su respuesta fue la frase: escrito está. Si estuviésemos más dispuestos a utilizar la espada del Rúa, muchas situaciones cambiarían en nuestras vidas. Es nuestra arma en los tiempos en que vivimos y es además muy, muy afectiva. En su segunda tentación, Hasatán pretendía que Yahshua se convirtiese en un líder religioso a realizar un milagro espectacular una vez de presentase sus credenciales, de modo que Yahweh hubiera dispuesto. El método de Hasatán evitaría así la cruz de Yahshua, de nuestro Mesías. En ese sentido, resulta significativo que muchos sectores llamados cristianos dejen la cruz de Yahshua, ¿verdad?, totalmente fuera de su esquema. Habrán observado que la última tentación de Hasatán citó también las Escrituras, y concretamente el Salmo 91, 11 y 12. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Hasatán citó incorrectamente la escritura para sus propósitos, y en este caso dejó fuera una frase muy importante del pasaje que citó del Salmo 91. Omitió lo siguiente: para que te guarden en todos tus caminos, que esa es la parte importante del versículo. Hasatán estaba intentando conseguir que Yahshua no hiciese caso a los caminos y propósitos de Yahweh. Como aplicación práctica, hay que destacar que no siempre será la voluntad de Yahweh llevar a cabo un hecho milagroso en tu vida o en la mía. Yahweh es soberano y nosotros somos sus criaturas. Él es el creador, por lo tanto debemos ser sumisos a la voluntad de Yahweh, aunque a veces no será una actitud agradable de asumir. Aleluya, mis hermanos. Aquí yo lo voy a dejar, mis hermanos, para el próximo martes seguir en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. Así que, mis hermanos, Shalom Alejem. Oramos. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, toda la alabanza es tuya. Señor, gracias por este día, gracias por esta hora, gracias por lo que estás haciendo, por esta palabra, y que podamos entender lo que verdaderamente tú quieres hablarnos a través del Evangelio de Mateo desde la perspectiva hebrea. Shalom Alejem, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo.